me imagino que ustedes algunos nos conocen como los papás de Ricky, Sandra, Alba, Mari, los abuelos, los suegros. Señores, y pararse a exponer la palabra del Señor es un honor, es un privilegio. Y yo le había titulado para mí la palabra Mi porción es Jehová. Y voy a tratar de mantener, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en mi corazón y las notas que he escrito, porque creo fielmente que en los años que Dios me ha dado y nos ha dado, cuando miro a la hermana Carmen, que el Señor por su gracia nos la ha añadido, es para ver cómo Dios en las distintas generaciones, ahora acabamos de ver los niños pequeños salir de aquí y expresar en timidez, tal vez sin salirle las palabras que ellos quisieran de su corazón, pero Dios las conoce. Dios conoce lo que hay en el corazón de Martín, de la nena pequeñita, de Dara, de Samuel, de todos ellos. Como decía Ricky, lo escuchamos a Samuel adorando ahí, sin tono, interrumpiendo para nosotros, pero para Dios no. Para Dios no. Para Dios es una alabanza. Y hay un verso en la Biblia, me viene a la mente este verso, el Salmo 56, 10, que habla preciso de eso. Porque 56, 10. Porque para nosotros se trata de ello. Nosotros, ¿qué tiene la generación de hoy en sus manos para conocer, para escuchar, para disfrutar, para saborear, para agradecer, para afirmarse de parte de Dios? Señores, la palabra, iglesia, la palabra. Y la tenemos en nuestras manos. Pero fíjense, yo no te extraño para mí esto. Salmo 56, verso 10, y dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Oración de confianza le llama el escritor a este salmo. Nosotros en las mañanas, los domingos, días de reunión, este fin de semana, cualquier día, en tu tiempo secreto, a solas con Dios, cuando tu oración, tu alabanza, tu adoración sale de lo profundo de ti, yo pienso que cada uno de nosotros escribió este verso que está en la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. En múltiples ocasiones, todos y cada uno de nosotros. Y los hermanos y hermanas en la fe, sobre la tierra, en este momento y en años pasados, que de su corazón, de su naturaleza, han expresado adoración a Dios, repitiendo la palabra del Señor que sale de nuestra boca. Es eso lo que hacemos, y aquí la cantamos y la cantan en todo lugar donde nos reunimos y se reúnen las almas a adorar al Señor, pero la exponemos y la predicamos. Y mañana lunes y el martes, y ayer fue sábado y el viernes fue antes de ayer, y la expusimos con nuestra vida. Y se la dimos a alguna persona, y le dimos un consejo a alguien y oramos por otro. Y en silencio lo hicimos o en público. O el ejemplo nuestro habló a alguna persona con nuestro trabajo, con nuestra dedicación. La palabra de Dios. Y ese verso, yo lo usé hace muchos años en una prédica, porque me llamó mucho la atención en una madrugada. En Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. Pero ¿dónde estás tú, Hugo, en eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo esta persona escribió eso? En Dios alabaré, o sea, tú, yo, su palabra. Y luego dice, en Jehová le da otro nombre. En Jehová su palabra alabaré. Gratitud, acción de gracias. Todo es eso. La acción de gracias que nace, que brota,
que sale de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, ahora sí, porque nuestra, vuestra porción es Jehová. Y yo pudiera decir amén y ya sentarme. Porque el Espíritu, ahora mismo el Espíritu me habla a mí. A mí. Y de alguna forma, o en este instante, o tal vez más tarde, o mañana o después, te va a hablar a ti. Y va a hablar a ti y a aquel y a todo el que esté mirando y escuchándola. Y aun si la escucha después, dice la Biblia que gravita, o sea, se suspende, que nunca cae, que siempre está viva. La palabra del Señor. Y ello me llevó a eso, a buscar lo que anhelaba mi corazón, mi alma en ese instante. Aquí hay algo más. En Dios alabaré su palabra. Pero ¿cómo que yo puedo llegarme hasta Dios? Por medio de la palabra. Y esto es el Salmos. Y esto es el Salmo. Esto no es para nosotros, no es Jesús. Pero Dios, Jehová, Jesús, Yeshua, Elohim, Adonai, Shalom. Él es Dios. Él es Jesús. En el libro de Salmos y capítulo 119 voy a compartir algunos versos. Mi porción, capítulo 119 y verso 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Lo hermoso del Evangelio, lo hermoso de la palabra de Dios, lo hermoso de reunirnos en lugares, sean llamados templo, iglesia, hogares, donde estaban los muchachos, un templo, diferentes salones, donde quiera que estemos y nos reunamos y llevemos delante del Señor nuestra vida, nuestro corazón, y ahí incluimos todas nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestro diario vivir, nuestras circunstancias de seres humanos. Señores, todo ello se va convirtiendo en una necesidad de nosotros acercarnos a Él. Sin darnos cuenta, el ser humano por sí solo, por naturaleza humana, siempre busca algo mayor, algo supremo, algo en quien depositar sus cargas y sus inquietudes, sus temores, sus miedos, sus dudas. Pero lo interesante de Dios es que nosotros llegamos, como llegan la iglesia de Cristo en todo lugar, y siempre hay una adoración, siempre hay una alabanza, siempre hay una gratitud. Y podrán salirse las lágrimas, o saltar de alegría, o brincar, o gozarse, o disfrutar la alabanza. Pero en ello, en esa alabanza, en esa adoración, estamos llevando de nosotros nuestra vida en ese momento, en nuestro instante. Tenemos personas a nuestro lado, tenemos personas a la distancia, y todos vamos por el mismo camino. Vamos dirigiéndonos hacia un ser supremo. Porque en el espíritu nuestro, ese espíritu de nosotros, lo que busca es ello. Lo que busca es acercarse al espíritu del Señor, que es el único que nuestra alma sabe, nuestra voluntad, nuestras memorias, nuestros sentimientos saben que es el que puede suplirlas todas, que es el que puede contestarlas todas, que es el que puede hacer que las cosas cambien en nuestra vida. Esto se trata de la palabra fe.
Aquí no hay otra cosa que no sea llamada fe a nuestras vidas. El nosotros depositar nuestro tiempo, nuestra vida, sentarnos, compartir tiempo de coinonía, de adoración, de alabanza, de expresarnos a veces nuestras necesidades, de la oración los unos por los otros. No es otra cosa que estamos diciéndole al Señor, tú eres mi porción. En este grupo que vemos aquí, en aquel grupo que había allá la iglesia americana, ¿a qué fueron y a qué vinimos nosotros? Sino a buscar que una respuesta, a dar una adoración, una alabanza de acción de gracia y saber que cuando salgamos y cuando estamos y en el día de mañana y en las próximas horas recibiremos la respuesta. Yo escribí algunas notas aquí. No lo hago como tal vez mi hijo Ricky lo hace, ¿verdad? Pero es que son tantas las cosas por las que yo pudiera estar aquí parado ahí, sentado o donde quiera, en un pasillo, hablando con cualquier persona y expresándole de mi corazón lo que Dios es. Lo que Dios es. No solamente lo que Dios ha hecho, lo que Dios es. Porque nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Cada día descubro del Señor. Cada día descubro de Dios en mi vida cómo es que Él es. Y es. Y es. Y así mismo es su palabra. Él es. En los momentos difíciles Él es. En las noches Él es. En mi descanso Él es. En mi despertar Él es. En el trabajo Él es. En la turbulencia que a veces vivimos Él es. En el afán de vida Él es. En donde quiera Él es. Porque eso son promesas. Entonces la palabra de Dios, que es a lo que quisiera enfatizar hoy, es Dios mismo. Él es. Él es Jesús. Él es Yeshua. Él es Dios. Él es supremo. Es admirable. Él es Dios con nosotros. Y en medio de nuestra vida, que la realidad es que hay circunstancias que provocan temores, dudas, que a veces hay momentos de falta de algo, que hay falta de salud, falta de provisión, falta de amistad. Puedes estar seguro, puedes estar segura que Dios es a tu vida. Tenemos una promesa de Dios de vencer cuando nos apoyamos en su Hijo Jesús. Tenemos una promesa de Dios para tu vida, para nuestra vida, para sus vidas, cuando nos apoyamos en Jesús. Y el deseo, el anhelo, el aprender, el aprendizaje nuestro, el diario vivir nuestro, de llevar a Jesús nuestras cargas, es lo que hace en nosotros, despierta en nosotros y provoca en nosotros un nuevo deseo, una nueva fe de poder, de querer y de hacer y llevar a cabo que la palabra de Dios en nuestra vida. Dice en Génesis, le voy a dar un ejemplo, en Génesis 15:8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esto se está refiriendo a Abraham, Génesis 15:8, refiriéndose a Abraham, un hombre como tú y yo, como cualquiera de nosotros, que recibe una promesa de parte de Dios. Y él, en su conversación, en su intimidad con Dios, le lleva a Dios esta pregunta, la siguiente pregunta, ¿en qué, Señor Jehová, en qué conoceré que la he de heredar? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le iba a dar un hijo, siendo él estéril y su esposa no habían tenido hijos, siendo la esposa estéril y él anciano. Y le da una promesa, una palabra. Hay una palabra escrita ahí. Y esa palabra la estoy leyendo yo ahora. Y la has leído tú y te la han predicado y la hemos escuchado por miles de años.
y todavía. Nosotros conocemos una pareja, la cual eran padres, pero no tenían hijos. Ya fuera él o ella, no podían producir hijos. Y delante de muchos, cientos y cientos, un hombre le dice, en 9 meses estarás dando a luz una criatura, niña. Así fue. En 9 meses, la dama estaba dando a luz una criatura, niña. Hoy, esa niña, recientemente, terminó sus estudios y se dirige hacia la universidad. Y es la promesa que Dios le hizo a esa pareja. Es visible. Señores, nosotros la vemos. La vemos, la conocemos, los conocemos. Y cada vez que la vemos, nos regocijamos en ello. Vimos, escuchamos y vimos y todavía disfrutamos de una palabra, una promesa dada por Dios a través de una persona a una pareja. Y hoy día ya la joven tiene 18 años y va camino a la universidad con todos los beneficios que el estado de edad y la educación por ser quien la niña es. No solamente una niña, es una niña, una señorita ya, sumamente obediente e inteligente. O sea, cuando Dios cumple su palabra, cuando Dios da lo que promete y lo cumple, viene con todo el beneficio del Señor a nuestras vidas. Y sí, la vida es dura y es difícil. Y las dificultades son visibles, son reales. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero todos aquellos de nosotros, antes, ahora y en el futuro, que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que le llamemos, tú eres mi porción, oh Jehová, en todo momento de nuestras vidas, veremos su gloria en nuestra vida. De una u otra forma, el Señor se hará presente en nosotros. Y se hará presente en la vida de ustedes que están escuchando también. Porque es necesario que entiendan. El que estemos aquí reunidos y ustedes allá, a la distancia, para Dios no hay nada imposible. El Señor ha utilizado estos sistemas en los últimos años, en la última época. Para nosotros vino a ser algo, la tecnología, lo moderno, la cosa esta. Y ha sido para algunos difícil de manejar. Otros la han utilizado con diferentes sentidos, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios, que Dios, como es dueño de todo, creador de todo, y posee todo, ha permitido que aún a través de la tecnología, su palabra vaya y haga para lo cual Él la envió. Porque el que expongamos la palabra de Dios, estamos exponiendo la palabra del Señor, no de hombre alguno. Por ello es que se vuelve un corazón de fe, nosotros. Para nosotros la palabra, cuando la escuchamos y entra al alma nuestra, entra ahí al pensamiento y la dejamos bajar al corazón, ella se vuelve un rema en tu vida y en mi vida y en la vida de todo aquel. Y viene el pensamiento y salimos y viene el pensamiento, sí, pero lo que pasa es que, ¿por qué? Porque es la realidad de esta carne en la cual estamos. No, el cristiano no es una persona ilusoria. El cristiano es una persona transformada, de adentro para afuera. Nuestra vida ha sido transformada. Y cuando vienen las dificultades,
Y cuando vienen las circunstancias difíciles o menos color de rosa o fáciles a nuestra vida, es ahí cuando nosotros, la palabra del Señor, sus promesas, son las que vienen a florecer en nuestra vida y a transformar lo que no es en algo que es. Lo que no sirve en algo que sirve. Lo que no produce en algo productivo. Lo que está enfermo en algo sano. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, Él promete, Jehová Rafa es sanador. Él es tu sanador. Mi porción es Jehová. Amen. En todo, para todo, Jehová Dios tiene una respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús. Jesús. Porque cuando te sientes perseguido, atemorizada, atemorizado, en duda, Él es. Él es Jehová tu Dios. Él es Jehová mi Dios. Él es Jehová el Señor. Por ello, lo decía al principio, que se trata de fe. Abraham le da de sí, le llama Señor. ¿En qué conoceré? En ese Señor que Abraham menciona, que Abraham dice, Abraham reconoce jerarquía y título. Reconoce la posición de con quien él está hablando, a quien él se está dirigiendo. Eso es necesario, eso es clave para tu vida, para mi vida, para la vida de todo aquel. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos. A mí me da alegría y gozo que los muchachos se fueron, ya lo habíamos escuchado, y nosotros en lo que pudimos también hicimos nuestra parte para servir. Pero el gozo mío es que esta pareja, Ricky está por allá, Sandra, Freddy, Eduardo, Desiree, y todos aquellos jóvenes que estuvieron, nosotros no los vimos ahí unos pocos, los cientos, miles de jóvenes que estuvieron ahí, a los padres, porque un día, cuando los nuestros eran pequeños, también entendimos que eso era necesario y lo mejor para sus vidas. Por ello Martín se puede parar aquí y hablar ahora. Por ello Isabela, y yo sé que todos ellos y todos aquellos y en toda parte del mundo donde el Señor está utilizando a personas para llevarle a nuestros jóvenes, a esa nueva generación que se levanta y a los pequeñitos que vienen, su palabra, las promesas, para que en su hombre y mujer interior, que va a ser un día, su fe, la fe de ellos y de ellas, sea en Jehová y sea Jehová su porción en sus vidas. En sus vidas. Y eso atormenta a las tinieblas. Y eso hace huir a las tinieblas de nuestros hijos. Y hace huir a las tinieblas de las escuelas donde están nuestros hijos, de los lugares donde ellos reciben la educación, sea en la escuela o sea en los colegios, en las universidades o sea en los hogares. Y esa es nuestra fe, por la palabra del Señor. Nuestra vida está anclada, cimentada en su palabra, en sus promesas. Y cuando hoy leemos del salmista, mi porción es Jehová, yo, Ricardo Castro Colón, digo, mi porción es Jehová y lo he visto. Y he visto los problemas venir, y he visto las dificultades, y hubo sequía, y hubo necesidad, y ha habido enfermedad. Pero hoy me paro aquí y le digo a las tinieblas, y le digo a los ángeles, y le digo a ustedes, y le comparto a los que escuchan, mi porción es Jehová. Hasta este día, hasta este segundo, hasta este instante, Él es Jehová. Él ha cumplido todas y cada una de sus promesas a todo aquel que en sí y en Él ha creído. Y eso es lo que se predica, ese es el evangelio. Y eso es lo que tú y yo debemos, cuando salgamos de aquí, levantar nuestra frente
y decirle, mi porción es Jehová, cuando venga el problema. Y si no viene, mejor aún, compártelo y dilo más alto todavía, mi porción es Jehová, porque se transforma. El mundo espiritual toma lugar en lo natural, en lo secular, cuando nosotros damos cabida a las promesas y a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos los que llevamos el poder en la lengua, en la boca. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero esa es la palabra de Dios. El poder que Dios nos ha dado se llama el Espíritu Santo de Dios. El mismo que levantó a Cristo de los muertos al tercer día. Y es el mismo que yo sé que todos nosotros en algún momento le hemos sentido. Martín dijo fuego por los pies. Yo le puedo contar a Martín y le voy a contar a Martín, como yo también. No solamente fuego, hay temblor. A veces hay lágrimas, a veces hay compañía y a veces hay autoridad que Él mismo da. Y a veces hay simpleza, a veces hay descanso, porque Él lo es todo a nuestras vidas. Él lo es todo a tu vida, Él es todo a mi vida. Mi porción es Jehová. Yo tenía tantos versos que compartirle, pero esta Biblia es vieja. A mí, hermana Carmen, esta Biblia lleva años. Y quiero dejar algunos versos que yo tengo aquí, marcados de muchos y muchos años. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aprenderé tus mandamientos. La palabra. La palabra. Mi porción es Jehová. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Palabra, verbo, acción. Jesús. Siempre, siempre ha estado, siempre es. Cuando Jesús compartía a los discípulos y a las multitudes que le seguían, se oyó una voz en Mateo 17, y verso 4, y dice, este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Y si lo oyó Jesús, lo oyó todo el mundo. Y después dice, a él oí. A él oí. Pues ¿saben qué? A él oye Marlon. A él oye, decir. A él oye Virginia, a él oye Alex. A él oye Carmen. A él oye Sandra. A él oye John. A él oye Martín. A él oye Verónica. A él oye Lugo. A él oye Carmen. Ricky, a él oye. A él oye Eduardo. Si lo oyes a él, si le oigo a él, si le oímos a él, él hará. Mi porción es Jehová. Me quedan pocos minutos, pero le quiero dejar de la palabra del Señor algunas promesas de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo puede ser hoy. El tiempo puede ser ahora. El tiempo no lo dictamina nuestra habilidad, nuestro conocimiento. El tiempo no lo establece el médico. El tiempo no lo establece el colegio, la escuela, o la educación, o la profesión. El tiempo no lo establece la cuenta de banco. El tiempo para nosotros es limitado, pero para Dios no existe el tiempo. Es kairos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Que vuestra, nuestra, tú y mi vida sea humilde delante del Señor. Que como Samuel molestaba a los oídos nuestros o interrumpía el sonido de la melodía. Eduardo sabe, Ricky sabe, Esteban y saben de música y melodía, Virginia sabe, Ale sabe. Para Dios es agradable a sus oídos, porque brota de una criatura de 3 años que quiere adorar y alabar, no entendiendo mucho, según nosotros, no entendiendo mucho,
Dios sabe lo que está hablando al corazón de Lucas, el baby de Marlon y Verónica, de Abigail, de Sofía, de Dara, de los pequeños, de Aiden Joel, de Camila, y de miles y cientos de miles, incontables números sobre la tierra que el Señor está hablando en estos instantes. Porque ese es el corazón de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, dice de la siguiente forma. Primera de Pedro, capítulo 5 y versos 10 y 11. Mi porción es Jehová. No dice eso. Esto lo dice, esta nota la pongo yo. Cuando decimos que Él es nuestra porción, nos estamos diciendo, estamos refiriendo que Él es el todo de nuestra vida. Hemos llegado al punto en nuestra vida cuando decimos mi porción eres tú, Jehová, en la situación que sea. Hemos llegado al punto que nos hemos humillado ante Él y le dejamos saber que dependemos de Él y únicamente de Él. Y dice el libro de Primera de Pedro 5, versos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El ser humano, este es mi pensar personal. Cada ser humano fue diseñado por un creador, por el Dios supremo, por el Dios admirable. Y Pedro escribe en el Nuevo Testamento, mas el Dios de toda gracia, la gracia de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que ninguno perezca, dice la Biblia, a través de su Hijo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, podrá decir nuestra hermana Carmen, si ha padecido a través de sus días, largura de vidas le ha dado el Señor. Puedo decir yo que tal vez voy de segundo y Sandra, y así sucesivamente hasta que lleguemos al más pequeño Samuel, en sus días de vida. Sí. Y tú que estás escuchando, y aquellos que van a escuchar, también. Porque Dios no se equivoca. Él lo dijo. Habremos de pasar. Después que hayáis padecido un poco. Y para nosotros decimos, gloria a Dios, wow, 96 años, 63, 38, 39, 40, 17, 3 años. Un poco. ¿Qué es un poco para nosotros? ¿Qué es un poco para Dios? Porque el que dijo fue Dios. Un poco. Un poco de tiempo, el nuestro, el reloj. Stephanie me dijo, Rick, ya, tiempo. Él mismo. ¿Quién? Jesús. Os perfeccionará. Ñángara. Toma, diablo, ahora, el Señor lo reprenda. Os perfeccionará. Afirme, fortalezca, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria, el imperio, y yo le voy a añadir el poder, la potencia, por los siglos, de los siglos y hasta el siglo. Amén. Y esa es nuestra palabra. Y esa es la palabra que el Señor nos da hoy. Y la llevamos aquí en nuestro corazón. En Jehová. Y solo en Jehová está mi porción. Está tu porción. Padre, yo te doy gracias.
por la poderosa palabra tuya que es eterna. Y es en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Jesús de Nazaret, por el cual vamos a ti confiadamente, sabiendo que tú, Señor, y tú, oh Dios, y tú, Padre, respondes a nuestras necesidades. Que antes que nuestra palabra la pronuncie o la diga, ya tú la conoces toda. Por ello te damos gloria y honra y gracias por habernos permitido, habernos transformado, habernos elegido, habernos escogidos para ser portavoces, portadores, atalayas, emisarios, ejemplos, sal de la tierra, luz al mundo y a las naciones, de que Jesús es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre, y vive en nuestros corazones. Si hay alguien en esta hora con tus ojos cerrados, sea en cualquier lugar y está escuchando esta palabra o la ha de escuchar, y hay en ti, en tu corazón, necesidad de acercarse y tal vez en la mente hay temor y duda de que no habrás de ser recibido, déjame decirte, el Señor tiene los brazos abiertos, como los ha tenido con todos y cada uno de nosotros. Y es en Jesús y solamente en Él, en el cual podemos regocijarnos, ampararnos y socorrernos, porque mi porción es Jehová y su porción, la porción de Jehová, es para ti también. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el Espíritu Santo, por el poder que brota de ella en nuestras vidas. Y yo oro que en esta semana, en este mismo día, en la tarde, en la noche, en los días subsiguientes, Señor, tu palabra en nosotros se vuelva un rema. Seamos ejemplo y la demos a alguna persona en necesidad. Y si hay alguno, Señor, que la necesitaba, alguna que la necesitaba, en cualquier área de su vida, en necesidad, en flaqueza, en salud, en provisión, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra será firmeza y será establecida y fortalecerá las almas de aquellos para las cuales la necesitamos en este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.